¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Agenda Económica. Estamos comenzando nuestra edición del día de hoy, mitad de semana ya. Cuando son las 8 en punto iniciamos esta edición de 25 de enero, día miércoles. Gracias por acompañarnos. Estos son nuestros titulares, un resumen de lo que estaremos viendo en los próximos 30 minutos de Agenda Económica. Y vamos a comenzar con noticias que tienen que ver con el ámbito político también y judicial para nuestro país, porque la ISAPRE Banmédica, a través de su controladora, que es una empresa norteamericana, ha exigido una compensación al Estado de Chile y ha activado para eso los mecanismos de resolución de conflictos que están establecidos en el Tratado de Libre Comercio entre Chile y Estados Unidos, que está vigente, por cierto. A través de una carta, el controlador de Banmédica, de esta forma entonces, interviene en un momento muy complejo para el sistema de salud de los seguros privados en particular. Aseguran que no se trata solamente de la última resolución de la Corte Suprema, sino que más bien de un escenario que hace tiempo está generando problemas para el desarrollo de esta industria. Ya les contamos más en una nota que hemos preparado para el día de hoy. También vamos a contarles sobre lo que está ocurriendo con el precio del dólar. Fíjense que tenemos que remontarnos en casi 10 meses atrás para encontrar niveles tan bajos como los que estamos viendo para la moneda norteamericana. Ayer, en algunos momentos de las transacciones del día, estuvo por debajo de los 800, cerró en 803 finalmente, pero en el mercado ya ven algunos fundamentos para proyectar un precio todavía más bajo, incluso bordeando los 780 pesos, niveles que, por cierto, llegan en un momento propicio para poder tratar de ayudar a bajar los niveles de precio, por ejemplo, en materia inflacionaria en nuestro país, que se podrían atribuir en parte a lo que ha ocurrido con el precio de la divisa norteamericana. Ya les contamos más también sobre qué es lo que está viendo el mercado en el momento actual para el tipo de cambio en nuestro país. Y también vamos a hablar de noticias del ámbito político, porque la reforma previsional hoy día va a tener una sesión bien importante en el Congreso. Está todavía en etapas iniciales el trámite de esta gran reforma que ha presentado el gobierno y hoy se va a votar la idea de legislar, es decir, el proyecto en general. En la oposición querían que se aplazara la fecha de votación. Sin embargo, el gobierno insistió en que debía ser hoy para poder zanjar este primer punto, dar ese primer salto en el trámite legislativo. Eso sí, accedió el Ejecutivo a la conformación de una mesa técnica para analizar algunas de las indicaciones que se podrían presentar a esta gran reforma. La oposición mantiene sus críticas respecto a esta iniciativa, varios de los puntos, pero de todas maneras esto recoge parte de esas críticas. De hecho, se basa en un documento elaborado por el presidente de la Comisión de Trabajo, Alberto Undurraga. Ya les contaremos más también sobre lo que trata precisamente estos pasos y lo que viene para el día de hoy. Y por otro lado, vamos a estar analizando también lo que ocurre en Codelco. Ayer el presidente ejecutivo de la cuprífera estatal ha entregado algunos datos que generan un escenario preocupante para lo que está ocurriendo con la minera. Por un lado, se prevé un aumento de costos para una serie de proyectos que son estratégicos para aumentar en el largo plazo la capacidad de producción de la minera estatal. Pero por otra parte, Máximo Pacheco también reconocía ayer que la minera produjo cerca de 175.000 toneladas de cobre menos que el año 2021, al cierre del ejercicio anterior. Y eso obedece a una serie de factores, algunos coyunturales, decía Máximo Pacheco, otros también más estructurales sobre la capacidad que tiene hoy Codelco para producir más. Y es parte del escenario que tiene que abordar precisamente en momentos de definiciones importantes la minera estatal. Ya les contamos más también sobre esto en Agenda Económica. Y nos vamos a los números del día, lo que está ocurriendo en las bolsas, en Europa, en Asia. Así partimos la jornada con los mercados bursátiles en el viejo continente operando en terreno negativo. El Eurostoxx, que pondera varios indicadores bursátiles europeos, cae 0,6%. Londres a esta hora también retrocede poco, eso sí, 0,07% en una jornada en la que más temprano también hubo indicadores negativos en Asia con una caída de 0,29% para indicadores bursátiles asiáticos. En Alemania, en tanto, hay terreno positivo hasta ahora, 0,35%. ¿Qué sucedió ayer en la Bolsa de Comercio local? Hubo una caída, 1,04% de retroceso para el IPSA con 5.256 puntos en el indicador bursátil de Santiago. Bien, como les contábamos, el conflicto en torno a las ISAPRE va escalando. La situación desde el gremio la ven como un asunto crítico. En el gobierno han asegurado que viene un plan de acción para abordar este tema. Y entre tanto,
mientras a nivel político se trata de abordar esta situación, el controlador de la ISAPRE Banmédica ha llevado esto a otro tipo de instancia. Pide una compensación de parte del Estado y acusa un escenario difícil para la operación de esta industria en un momento donde las ISAPRES, como hemos visto, han sufrido varios cambios desde el punto de vista normativo por parte de la Corte Suprema. ¿En qué consiste el paso que ha dado esta empresa norteamericana? Es lo que vamos a ver en la siguiente nota de Belén Márquez. No esperó a que se desarrollara una nueva reunión entre las ISAPRES y el gobierno. Banmédica prefirió adelantarse a las eventuales consecuencias y anunció la activación del mecanismo de resolución de conflictos contra el Estado de Chile, acusando que éste ha incurrido en acciones y omisiones que han dañado la inversión y el valor de la compañía. Se usó esta vía ya que su matriz, United Health Group, tiene sede en el Reino Unido. Aquí en la región metropolitana, la Clínica Santa María, la Clínica Dávila, inversiones como HELP y otras, también son parte de su inversión. Por lo tanto, aquí lo que está haciendo es poner un resguardo respecto de lo que es la ISAPRE en particular. A través de una carta dirigida al presidente Gabriel Boric, la empresa indicó que la preocupación por la situación de las ISAPRES se ha agravado por la sentencia de la Suprema sobre tablas de factores y sostuvo que hay una serie de hechos que han perjudicado el quehacer de las aseguradoras. Entre ellos apuntan a la judicialización que ha impedido ajustar el precio base, el GES y la tabla de factores de los planes de salud, además de la licencia parental extendida. Asimismo, sostienen que ha habido falta de revisión y prevención en el fraude de licencias médicas. ¿Cómo podría reclamarse contra sentencias del máximo tribunal de un país? O sea, lo que ha determinado la Corte Suprema es que la forma en que operaban las ISAPRES, a partir, por ejemplo, de la tabla de factores, es ilegal. No veo arbitrariedad en eso. ¿Se pudo prever la serie de judicializaciones que ahora complican a la compañía? El sector salud, este tema lo podía haber previsto y debiera haberlo previsto no ahora en los últimos meses, hace años. Por de pronto, el problema de tablas de factores, que se resuelve ahora en noviembre del 2022, data del año 2010 y por lo tanto durante todo ese periodo este tipo de problemáticas se podrían haber dado en cualquier momento. Banmédica y sus controladores solicitaron al gobierno iniciar el periodo de 3 meses de negociaciones para buscar una solución amistosa a lo que ellos califican como incumplimientos del Estado chileno. De fracasar esta instancia, el caso se lleva al CIADI, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones con sede en el Banco Mundial. Con esta decisión, Banmédica se suma a Bupa, controladora de la ISAPRE Cruz Blanca, que el año pasado inició dicha fase amistosa, pero no ha recurrido al CIADI todavía. Chile siempre ha sido muy cuidadoso con su relación a partir de tratados de libre comercio. A lo mejor viene por ese lado el reclamo y ciertamente el resto de los grupos inversores extranjeros que tienen hoy propiedad en ISAPRE eventualmente pueden seguir el mismo camino. El anuncio se da en medio de las conversaciones que están teniendo las ISAPRES con el Ministerio de Salud y la Superintendencia para dar cumplimiento al fallo de la Corte Suprema, proceso que está en etapa de propuestas de las partes y donde el regulador tiene hasta junio para la implementación. Y en paralelo seguimos avanzando con la Asociación de ISAPRES y con las ISAPRES en las posibles soluciones administrativas de cómo dar cumplimiento al fallo, que es el mandato que tiene el Superintendente de Salud. Tuvimos la reunión la semana pasada, esta semana seguimos teniendo reuniones de trabajo con la Asociación de ISAPRES y con las ISAPRES. Hasta el cierre de este informe, la Asociación de ISAPRES declinó referirse al tema, aludiendo que se apartaba de la acción gremial, mientras que Banmédica solo emitió el comunicado de prensa junto al hecho esencial a la CMF. 8:10. Vamos a la discusión sobre la reforma previsional que hoy día va a tener una jornada importante en el Congreso porque en la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados se vota la idea de legislar. Es decir, el proyecto en general es uno de los pasos que se da en el comienzo de la tramitación legislativa de cualquier proyecto. En este caso tiene, eso sí, algunos ribetes importantes desde el punto de vista político, porque la comisión vota a pesar de la oposición que habían planteado diputados de Chile Vamos sobre este tema. Lo que esperaban en la oposición era que finalmente se incorporaran una serie de indicaciones, que se establecieran ciertos bordes para el proyecto,
y luego de eso se pudiera llegar a este tipo de votación. El gobierno, sin embargo, ha acordado crear una mesa técnica para validar precisamente aquellas indicaciones, establecer esos bordes e indicaciones a la iniciativa a partir de una minuta que elaboró el presidente de esta instancia, el diputado Alberto Undurraga. Es decir, el gobierno se abre a la posibilidad de generar ciertas modificaciones, alcanzar acuerdos y de esa forma garantizar que el proyecto pueda seguir avanzando. Pero aún así ha insistido en que es necesario que hoy se vote esta idea de legislar. Lo que da cuenta también de la voluntad que tiene el Ejecutivo para seguir avanzando con este proyecto. Los votos están además y de esa forma entonces seguir con esta iniciativa. Recogemos el llamado, decía la ministra Janet Jara, a pesar de los puntos que habían planteado desde la oposición. Escuchemos qué fue lo que dijo la secretaria de Estado el día de ayer, una vez conocidos estos acuerdos a los que se llegó en la comisión. Y en materia previsional hemos también estado dando cumplimiento desde la presentación del proyecto de ley en adelante a todos los requerimientos que nos ha hecho la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputadas y Diputados para habilitar que mañana 25 de enero se vote la idea de legislar. No sería comprensible para la ciudadanía que alguien se oponga a la idea de legislar en una materia que es tan necesaria. 8:12, vamos a ir a otro tema. Ya les contábamos, el precio del dólar ayer logró romper la barrera de los 800 durante la jornada de transacciones. Si bien cerró en 803 al cierre de la jornada, finalmente hay un escenario que pareciera propicio para que el precio del dólar siga bajando. Matías Campos nos cuenta más en la siguiente nota. Luego de varias semanas manteniendo la tendencia a la baja, el precio del dólar finalmente rompió la barrera de los 800 pesos. Pasado el mediodía, la divisa norteamericana cotizaba en 798 pesos, una cifra que no se veía desde abril del año pasado, aunque finalmente cerró en 801 pesos. ¿A qué se debe esta caída en el billete verde? Todo esto se debe principalmente a las expectativas que tiene el mercado a la próxima reunión de política monetaria de la Reserva Federal en Estados Unidos el 1 de febrero, donde ya el mercado descuenta que la próxima reunión vendrá con una subida solo de 25 puntos bases, cambiando un poco el sentido que ha tenido la Reserva Federal. A esto sumado las grandes expectativas que tiene el mercado chino en particular por el crecimiento económico y un aumento en la demanda de cobre, ha impulsado el tipo de cambio a la baja estas últimas semanas. Caída que tanto a chilenos como a extranjeros vieron como una oportunidad para acercarse a las casas de cambio para comprar dólares. Ha habido bastante movimiento, la verdad, las cosas. El tipo de cambio ha bajado, hemos sustantivo el cambio. Desde la mañana partimos a 845 y ya estamos bordeando los 830. Eso ha traído mucho flujo de operaciones. Es una buena oportunidad para también comprar para invertir en el futuro cuando suba. Positiva para comprar o para viajar. Por ahora para acumular un poco para viajar luego. Compré mucho más bajo, sí. ¿Cuántos compré? 400. Sí, buena opción. Pero como en 2022 la gran volatilidad del dólar fue la tendencia, la pregunta es si la racha de caída se mantendrá o podríamos volver a ver precios cercanos a los 900 pesos. Si bien la presión bajista del dólar podría mantenerse en el muy corto plazo, hay que considerar de que la situación económica para Chile va a ser bastante débil en 2023 y ese escenario debería generar que el peso también tenga una depreciación pensando en los próximos meses. Es muy probable que veamos algunas caídas puntuales adicionales en el corto plazo, no me extrañaría un dólar en 770, 780 pesos, pero ya pensando en los próximos meses deberíamos volver a ver incrementos. Difícilmente va a llegar nuevamente a 1000 pesos, pero probablemente podríamos acercarnos a los 880, 900 pesos. En los próximos días veremos algunos hechos claves que influirán en la futura cotización del dólar, como la reunión del Banco Central de Chile este jueves y la decisión de subir la tasa de Reserva Federal a inicios de febrero. Hace unos días conocimos un informe de la Comisión para el Mercado Financiero, la CMF, respecto a los niveles de endeudamiento en nuestro país, que promedian en torno al 2,1 millones de pesos para parte de los chilenos en un escenario en el que se prevé además que estas cifras podrían ir a aumento, no solo por el aumento de ingresos, sino también por una situación económica más compleja. Bueno, la presidenta de esta instancia de la Comisión para el Mercado Financiero, Solange Bernstein, estuvo en conversación aquí en Agenda Económica en CNN Chile y profundizaba sobre las perspectivas de los niveles de endeudamiento de los chilenos. Estos números podrían subir, por eso es que lo importante es el llamado a mirar su situación de endeudamiento,
ver efectivamente cómo irlo gestionando en el tiempo, tener nuestro registro consolidado de deuda para que las personas puedan acceder a mejores condiciones hacia adelante, porque claro, la situación puede ser más compleja si tenemos una actividad económica más lenta hacia adelante o alzas en el desempleo. Eso también puede tener algún impacto en las necesidades de financiamiento de las personas. Además, en la conversación se abordó otro punto de interés también para la CMF que tiene que ver con lo que está ocurriendo con el sector de las ISAPRES, en cuanto a actores que pueden tener un rol relevante desde el punto de vista financiero. Para la CMF es una situación, decía Bernstein, que están siguiendo con atención. Ese es un tema que hemos estado monitoreando, sin duda, porque ha sido tema de preocupación, ¿no? La situación financiera de las ISAPRES y además del resto de la cadena que depende de ellas, ¿no? Estamos hablando de las clínicas. Por lo tanto, nosotros hemos ido monitoreando la situación financiera de las ISAPRES con la información que obviamente nos comparte la Superintendencia de Salud, que es el supervisor especializado, y con los datos que tenemos nosotros, porque muchos de ellos son emisores de valores de oferta pública. Por lo tanto, como supervisor también tenemos información respecto de estas entidades. El impacto directo sobre la banca es relativamente acotado, o sea, por lo tanto no compromete el impacto directo de la situación financiera de las ISAPRES, no compromete a la banca de manera significativa. Bien, 8:17, momento de hacer una pausa aquí en Agenda Económica, volvemos de inmediato con más. Estamos de vuelta en Agenda Económica. Este año 2023 no va a ser un año muy fácil para el sector de la construcción, que viene arrastrado precisamente de algunas condiciones, de algunas circunstancias bien complejas desde el punto de vista del aumento de las tasas, aumento de costos de materiales, entre otros. Y eso ha repercutido en una proyección que ha hecho la Cámara Chilena de la Construcción de un 6,3% de caída en la inversión para este sector durante este año. Vamos a conversar del tema con el gerente de estudios de la Cámara Chilena, Nicolás León. Gracias por el contacto, Nicolás, muy amable. No, gracias a ti, Sebastián, por la invitación. Bueno, Nicolás, la proyección es bien preocupante, ¿no? Por un sector económico que es muy relevante para nuestro país. 6,3% de caída para este año en la inversión en este sector. ¿Qué es lo que explica estas cifras y las proyecciones que están haciendo, Nicolás? Mira, si yo tuviera que señalar quizás un aspecto, el más relevante es la contracción de la inversión privada en infraestructura, digamos, porque esta viene ya, yo diría, desde el año 2014 perdiendo importancia en relación a la inversión pública, pero también en relación al Producto Interno Bruto, digamos, viene bajando constantemente y eso repercute en que hoy día no existan grandes proyectos nuevos, por ejemplo, de minería o de energía, que tienen que construirse. Ustedes saben que en el fondo el 60% de la inversión en Chile pasa por construcción. El otro porcentaje es más bien reposición de maquinaria y equipo. Entonces, si cae la inversión, cae la construcción. Sí, claro. Nicolás, ahora llama la atención la magnitud también de la caída, pensando en que, de acuerdo a las cifras que hemos visto más consolidadas, este año cerró con un crecimiento de 1,6%, veníamos de un 2021 también con un crecimiento de 2 dígitos. ¿Por qué la caída es más fuerte este año 2023? Bueno, el año pasado tuvimos un mejor desempeño, de hecho, el que nosotros mismos esperábamos, un poquito mejor, digamos, pero básicamente porque bueno, la vivienda privada todavía traía varios proyectos de arrastre, por ejemplo, muchos proyectos que venían arrastrándose desde la pandemia, que tuvieron que de hecho parar de construirse, se reiniciaron post pandemia y se empezaron a ejecutar, digamos. Lo que no ha habido ha sido reemplazo de esos proyectos. Y también el año pasado tuvimos una inflación muy alta, digamos, y esa inflación hace que los presupuestos públicos, si uno los mira en variables reales, no nominales, sino que efectivamente el aumento por sobre el IPC han disminuido en comparación con los de los años anteriores, justamente por eso, porque la inflación fue muy alta, digamos. Hay un esfuerzo importante de aumentar la inversión en lo público, pero eso no es suficiente compensando los grandes aumentos en inflación. Nicolás, y en un escenario donde se proyecta una recesión para la economía chilena este 2023, ¿el sector de la construcción en particular se vería más golpeado, más afectado que otros sectores de la economía?
Mira, no sabemos si es que esto necesariamente implica mayor o menor impacto que otro segmento, digamos. Por ejemplo, normalmente el mundo del comercio, por ejemplo, es bien cíclico y por lo tanto se mueve bastante similar al ciclo. En el caso de la construcción, el ciclo normalmente se adelanta un poco. Nosotros somos los primeros en prever. Ustedes ven que las grúas son lo primero que empieza a parar cuando el país se empieza a resentir, y eso es muy complejo porque eso impacta directamente en empleo. De hecho, ya si uno compara noviembre de 2021 con noviembre de 2022, tuvimos una pérdida de alrededor de 51.000 empleos. Es una brutalidad, es muy grande, y de hecho, si eso uno lo compara con el mejor momento previo a la pandemia, hemos perdido cerca de 60.000 empleos, digamos. Entonces nosotros creemos que vamos a tener una primera parte del año más bien de estabilización. Muchas de las medidas que se han ido tomando y se han ido trabajando con el gobierno, por ejemplo, el aumento de los contratos del MOP a propósito de los temas de los materiales, temas que ustedes mismos han cubierto en este programa, han ayudado a que muchas de esas empresas se estabilicen, y por lo tanto nosotros no somos pesimistas en cuanto a la primera parte del año. Y creemos que si las medidas, bueno, ahí tenemos una serie de propuestas, pero si hay varias de estas propuestas que se empiezan a ejecutar, podremos empezar a ver una primera reactivación ya en la segunda parte del año. Exactamente cuándo es difícil de proyectar. Sí, claro. Pero esas son nuestras miradas. Nicolás, y hablando de empleo, ya que mencionabas lo que había ocurrido desde el inicio de la pandemia, digamos, hasta ahora, ¿el empleo en el sector se va a seguir viendo afectado? ¿Habrá una disminución de puestos de trabajo también asociado a estas proyecciones? El empleo en el sector se correlaciona mucho con la actividad. Por lo tanto, si la actividad sigue disminuyendo, probablemente sí vamos a tener mayores caídas de empleo. Probablemente no tan pronunciadas como las tuvimos durante el tercer trimestre, pero esto también es muy difícil de estimar porque el empleo también, ustedes saben, tiene un efecto, quizás lo podríamos llamar amortiguador, con todo lo que es el empleo informal, como en la medida que se van destruyendo empleos formales, empiezan a crearse ciertos empleos informales que no son los que nosotros nos gustaría que se crearan, digamos. Siempre nos gusta que el empleo sea, que tenga todas las características para ser un empleo seguro, un empleo que entregue seguridad social, que en el fondo, y por lo tanto tampoco nos parece que sea bueno que se genere este efecto, pero es un efecto que por lo tanto hace más difícil predecir cuántos empleos se van a perder y cuántos no. ¿Pero es posible establecer un rango, por ejemplo, en base a lo que ocurrió el 2022? Sí, mire, la verdad es que no me gustaría jugármela con una cifra porque, insisto, las proyecciones son, sobre todo en momentos donde hay alta volatilidad, han llamado a otros momentos líquidos, han dicho en otros momentos, pero con alta volatilidad las proyecciones son siempre muy difíciles. Pero ya, como te comentaba, Sebastián, hemos tenido una pérdida de 51.000 empleos y esperamos que esto no se profundice durante el primer semestre de este año, digamos. Nicolás, ahora hablábamos de distintos componentes dentro del sector de la construcción. Hay infraestructura, por ejemplo, pública y privada, hay vivienda pública y privada también. ¿Cuál está pesando más en las proyecciones que se hacen para el 2023? Sí, del total de la inversión en construcción, tal como tú dices, Sebastián, se compone básicamente de la inversión en vivienda y la inversión en infraestructura. Dentro de la inversión en vivienda uno puede clasificar lo que es público y lo que es privado, y lo mismo en infraestructura. Si uno mira la totalidad y la historia de esto, en general el 60% de la inversión, ya sea en vivienda o en infraestructura, representa a la inversión privada. El otro porcentaje, un poco cerca del 40%, es la inversión pública. Entonces siempre es más importante para el efecto total lo que se haga desde el mundo privado. El mundo público siempre puede hacer esfuerzos importantes, como se ha hecho. Hemos tenido presupuestos bien importantes. Ustedes saben, el ministro por ejemplo, de Vivienda ha hecho un esfuerzo muy importante a propósito del plan de emergencia habitacional, que se está haciendo esfuerzos por todos lados para que se ejecute. Nosotros hemos sido parte de esas conversaciones también, pero eso no es suficiente. Si el mercado, por ejemplo, inmobiliario no se reactiva, la inversión va a caer, digamos, y lo mismo pasa en el caso de la infraestructura privada. Digamos, si los grandes proyectos de minería, los grandes proyectos de energía no se reactivan, no se atrae inversión a Chile, la construcción cae. Sí, claro, y eso va generando otro efecto en cadena. Una última pregunta, Nicolás. ¿Qué está pasando con el precio de los materiales? Este ha sido un tema de preocupación desde el año 2021 o desde el inicio de la pandemia. A nivel global, ¿qué es lo que está pasando ahora con los precios? ¿Se han ido estabilizando o no?
Sí, tenemos mejores perspectivas en este tema para el próximo año, o esperamos que tener mejores perspectivas, porque ya al último trimestre del 2022 vimos una cierta estabilización de ese crecimiento. O sea, no quiere decir que no estén creciendo los materiales, pero por lo menos están creciendo de la misma manera que está creciendo el IPC, digamos, el resto de los bienes de la economía. Entonces, en algún minuto, de hecho, a principios de 2022, esto se inicia en el primer trimestre de 2021 y a principios de 2022 estábamos teniendo crecimientos incluso en algunos materiales 2 a 3 veces más que IPC. Claro. Y ustedes ya vieron todo lo que creció el IPC este año. Entonces estamos hablando de crecimiento del 40, del 45% en materiales como el cemento, el fierro, el hormigón, digamos. Entonces ese tipo de cosas fueron los que impactaron y generaron desestabilización de varias empresas durante el año anterior. Hoy día vemos que ese crecimiento está alineado con el IPC y esperamos que esto no se siga profundizando y ojalá que a futuro podamos tener una baja incluso de esos precios para poder recuperar los niveles que tuvimos antes de este shock, digamos. Y mirando el tema internacional, como tú me preguntabas, Sebastián, tenemos estabilización, o sea, hay una cierta disminución de los costos de transporte a nivel mundial, hay una cierta eliminación de los cuellos de botella, hay una normalización en la cadena de suministro global y también un menor shock de oferta, porque cuando nosotros decimos que va a haber una caída en inversión es justamente menos construcción y por lo tanto menos demanda de materiales de construcción. Eso a propósito también del aumento de tasas que ha tenido el Banco Central. Bien, Nicolás, muchísimas gracias por conversar con nosotros para analizar el escenario que viene para este año en el sector de la construcción. Muy amable. No, muchas gracias a ustedes, Sebastián, y cuando ustedes estimen, yo disponible para poder conversar. Gracias. Chao, buen día. 8:29, así cerramos Agenda Económica, pero pronto comenzamos Noticias Express acá en CNN Chile. Que tengan buen día.